Cuando todo se derrumbó, así reconstruí mi vida. Capítulo 1. El instante de la ruina. Miré el reloj y marcaba las 2 de la madrugada. Sentado en la oscuridad, sentía que mi vida entera pendía de un hilo. Aquel día, todo pareció hundirse sin previo aviso. La empresa en que trabajaba me despidió tras recortes inesperados, mi pareja decidió terminar la relación, y una llamada urgente de mi familia trajo noticias de deudas que no podían postergar más. Todo aconteció en un lapso de horas, como si el destino hubiera elegido ese momento para descargar una tormenta perfecta sobre mí. Recuerdo la sensación de vacío en el estómago, el insomnio carcomiendo mis horas. El futuro se presentaba como un abismo, e incluso respirar se me hacía difícil. Fue en ese instante, entre lágrimas y rabia, que comprendí que mi vida tal y como la conocía había llegado a un punto de quiebre. ¿Por qué todo a la vez?, me repetía. Pero esa pregunta no hallaba respuesta en la madrugada silenciosa. Aquel fue el primer capítulo de mi descenso, la constatación de que todo se había derrumbado. No me quedaba más remedio que enfrentar los escombros y decidir si me rendía o si, por el contrario, me disponía a reconstruir pieza por pieza. Aún sin tener un plan, algo en mi interior rogaba por una oportunidad de volver a levantarme. Capítulo 2. La invasión de la desolación. Los días siguientes se convirtieron en una masa amorfa de horas. Me levantaba sin rumbo, pues no había empleo que atender, revivía mentalmente la ruptura con mi pareja, sintiendo una mezcla de culpa y resentimiento, y, al chequear mis cuentas, observaba con pánico que los ahorros menguaban rápido. La desolación se instaló como un huésped permanente. No quería ver a mis amigos, avergonzado de confesarles que en cuestión de semanas mi vida se había venido abajo. Me encerraba en mi habitación, con las cortinas corridas. El teléfono sonaba, a veces eran mis padres con más problemas económicos, y yo evitaba responder. La comida dejó de interesarme, y el insomnio persistía. Pese a todo, en medio de esa negrura interior, surgieron destellos de conciencia. Algún libro de autoayuda que había hojeado años atrás me vino a la mente, recordándome que las crisis pueden ser oportunidades. ¿Cómo concebir oportunidad en la miseria? Parecía un contrasentido. Sin embargo, no podía negar una vocecita interna que, tímidamente, me llamaba a levantarme. Por entonces, no me sentía con fuerzas para tomar acción, pero aquel susurro se convirtió en un ancla que me impidió hundirme del todo. Capítulo 3. La búsqueda de un brazo amigo. Algo en mi interior decía que no podía seguir solo. La desolación crecía, y mi familia, con sus propias batallas, no podía darme el sostén emocional que yo necesitaba. Una tarde, me armé de coraje y llamé a un viejo amigo, Daniel, con quien había perdido contacto. Él, sin titubear, me invitó a tomar un café. Encontrarnos en esa cafetería fue como un pequeño salvavidas. Le conté, sin rodeos, cómo mi mundo se desmoronó, la pérdida del trabajo, la ruptura, la incertidumbre financiera. Daniel me escuchó con genuina atención, sin juzgar. Me ofreció un abrazo y me recordó que no estaba solo, que contaba con su apoyo y, de ser necesario, me ayudaría a encontrar opciones laborales. Esa noche, al volver a casa, sentí un alivio tenue, al menos había alguien que conocía mi historia, que validaba mi dolor y estaba dispuesto a tenderme la mano. Ese brazo amigo encendió la primera chispa de esperanza. Entendí que compartir la carga aligera la pena y que, aunque uno sienta vergüenza de admitir el fracaso, buscar ayuda es un paso fundamental para no caer en un pozo más hondo. Capítulo 4. Primeros indicios de un nuevo camino. A instancias de Daniel, empecé a revisar mi trayectoria profesional. Había pasado 5 años en un trabajo que, siendo honesto, nunca me apasionó demasiado. Siempre lo acepté por considerarlo seguro, pero ahora que me encontraba sin él, me planteé si, en el fondo, mi vida requería un giro más amplio que solo conseguir otro empleo similar. Con esa inquietud, me atreví a asistir a un evento de networking del sector donde antes trabajaba. Me sentía fuera de lugar, casi avergonzado de mi situación. Pero, para mi sorpresa, topé con gente que, tras charlar un poco, me hizo ver que poseía habilidades transferibles a otros ámbitos. Incluso, un reclutador me sugirió explorar nuevas carreras, recordándome que, a veces, un despido significa la ocasión de reinventarse. Esa noche, tomé un bloc de notas y enumeré mis fortalezas y pasiones que había descuidado. Recordé mis años de estudiante, cuando deseaba dedicarme a algo más creativo. Me di cuenta de que,
quizás, con un poco de formación adicional y valentía, podía buscar un empleo que me llenara de entusiasmo. Todavía era un bosquejo difuso, pero ya se dibujaba un punto de partida para reconstruir mi vida en lo laboral, y quizá, en lo personal. Capítulo 5. Apertura a la ayuda profesional. Pese a los pequeños progresos, seguía sintiendo un lastre anímico. Daniel me animó a considerar la terapia psicológica. Al principio, me resistí, ¿acaso estoy tan mal? Pero él me explicó que, a veces, un profesional ayuda a organizar las emociones y a convertir la crisis en un motor de cambio. Renuente, pedí cita con una terapeuta recomendada. Me sorprendió la calidez con la que me recibió. Durante las primeras sesiones, me costó soltar mi coraza, hablar del despido, la ruptura y mi asfixia financiera tocaba fibras muy sensibles. Sin embargo, la terapeuta me guió con preguntas sencillas, invitándome a enfrentar mi dolor sin máscaras. Poco a poco, comprendí que el derrumbe de mi vida no se debía únicamente a la mala suerte, también existían patrones de baja autoestima, de dependencia emocional en la relación, de acomodamiento laboral. Identificar estos patrones dolió, pero me regaló la posibilidad de encontrar sus raíces. Y así, la terapia se transformó en un espacio seguro donde mi proceso de reconstrucción podía tomar forma, un ladrillo emocional a la vez. Capítulo 6. Confrontación familiar y viejos fantasmas. Entre los escombros que quedaban por remover, surgió el tema de mi familia. Mis padres me habían presionado a lo largo de la vida para seguir un camino convencional, temiendo que la inestabilidad financiera fuera un enemigo mortal. Por satisfacerlos, acepté aquel trabajo monótono que, a la larga, me dejó vacío. Ahora que el trabajo se había esfumado y las deudas familiares no paraban de escalar, sentía cierto rencor hacia ellos. La terapeuta me alentó a dialogar abiertamente con mis padres. Fue uno de los momentos más tensos, me senté con ellos y expliqué que, pese a que entendía sus temores, necesitaba trazar mi propio futuro sin cargar la culpa de sus problemas financieros ni las expectativas de un empleo que a mí no me hacía feliz. Ellos se mostraron confundidos, incluso ofendidos, pero tras un largo intercambio de lágrimas y explicaciones, aceptaron que no podían seguir dirigiendo mi vida. Aquella confrontación liberó un nudo en mi pecho. Aunque la situación financiera de mi familia seguía siendo un tema delicado, definimos límites sanos, yo los apoyaría en lo posible, pero sin renunciar a mis planes profesionales. Ese paso me permitió avanzar en mi reconstrucción con mayor independencia y sin la sombra de la culpabilidad perpetua. Capítulo 7. Rescate de la autoestima. Durante este proceso, me di cuenta de cuán deteriorada estaba mi autoestima. El despido y la ruptura amorosa habían minado mi confianza, me consideraba un fracasado, alguien incapaz de sostener un trabajo o una relación. Para volver a erigir mi vida, necesitaba empezar por reconocer mi valía y replantear la narrativa que me contaba a mí mismo. En las sesiones de terapia, aprendí a identificar y reescribir mis pensamientos limitantes. Por ejemplo, cuando mi mente repetía "no sirves para nada", me forzaba a recordar logros pasados, las veces que fui útil a otros, e incluso mis nuevas metas en gestación. Empecé a practicar la meditación como forma de aquietar esa voz autocrítica, descubriendo que si me centraba en el presente, la angustia por el pasado y el futuro perdía fuerza. La autoestima no se recupera de la noche a la mañana, pero cada semana notaba un progreso, me atrevía a participar en eventos sociales, a enviar currículums a empresas innovadoras, a responder con firmeza cuando alguien cuestionaba mi estado actual. Aún con miedos, aprendí que la reconstrucción de uno mismo parte de creer que se es digno de una segunda oportunidad. Y ese era mi combustible día tras día. Capítulo 8. Semillas de nuevas oportunidades. Mientras estabilizaba mi mundo emocional, empezaron a surgir algunos brotes de oportunidad. Una antigua colega me contactó para ofrecerme colaboraciones puntuales como consultor independiente en proyectos de mercadeo, un área que siempre me interesó, pero a la cual nunca me dediqué formalmente. Emocionado, acepté, aunque sentía vértigo al no ser un empleo fijo. También asistí a ferias de empleo y eventos de emprendimiento, con la mente abierta a hallar un lugar donde pudiera combinar mis habilidades y mi renovada pasión. Cada conversación me resultaba aleccionadora. Conocía gente que había emprendido tras historias de fracaso, escuchaba anécdotas sobre pymes que nacían de la resiliencia y aprendía que la constancia es el gran secreto de muchos éxitos que, desde fuera, parecen fortuitos. Paralelamente, me atreví a indagar en un diplomado en marketing digital que se impartía en las noches. El objetivo era fortalecer mis competencias y legitimar esa nueva faceta profesional.
Aunque implicaba un gasto en mi ajustado presupuesto, sentía que invertir en mi formación era parte de la reconstrucción, revalorizar mi perfil para no depender exclusivamente de un currículum marcado por mi despido anterior. Capítulo 9. Los altibajos de la transición. Nada en la reconstrucción fue lineal. Hubo días en que me sobraba energía y me sentía capaz de comerme el mundo, y otros en que el recuerdo de la ruptura o la presión económica me asfixiaban. Había semanas en las que las colaboraciones freelance fluían y veía luz al final del túnel, pero también temporadas en que ningún proyecto cuajaba y me atormentaba la pregunta, ¿de verdad lograré mantenerme? Cada vez que me invadía la angustia, la terapia y las charlas con Daniel me devolvían la perspectiva. Aprendí que los cambios significativos rara vez son rápidos o fáciles. La resiliencia se forja en la persistencia, en adaptar la estrategia cuando falla, en pedir ayuda cuando las fuerzas flaquean. Era un sube y baja de emociones, pero a medida que pasaba el tiempo, comprobaba que cada caída me enseñaba algo para la siguiente vez. Físicamente, también no mejoras, el insomnio retrocedía gracias a la meditación y al ejercicio ligero que incorporé. Empecé a tener rutinas matutinas que me llenaban de energía, como escribir un diario de agradecimientos o salir a trotar. Al ver mi cuerpo más saludable, también se reforzaba mi mente. Descubrí, en carne propia, que cuerpo y mente forman un eje poderoso en el proceso de reinventarse. Capítulo 10. La decisión de emprender. Llegó el momento en que, con algo más de confianza en mi nuevo rumbo, me planteé seriamente la posibilidad de emprender un proyecto propio, aprovechando mi formación en marketing digital y mi experiencia previa. La idea era crear una pequeña agencia en línea que brindara consultorías y estrategias de contenido a negocios emergentes. Lo discutí con Daniel, quien me ofreció sus habilidades de diseño como socio parcial. Fue una decisión osada, pues apenas me había recuperado de la quiebra emocional y laboral, y ya estaba pensando en montar un negocio. Pero mi terapeuta me recordó que a veces, el momento exacto para atreverse es cuando uno siente que no tiene tanto que perder y sí mucho que ganar en aprendizaje. Empecé por lo básico, diseñar un plan de servicios, una marca sencilla y una cartera de contactos. Emprender desde cero implicaba dolores de cabeza, desde trámites legales hasta la búsqueda de clientes, pero también me motivaba enormemente. Era la posibilidad de construir algo con mi sello, de no rendir cuentas a jefes que no creían en mí, y de darles forma a las ideas que bullían en mi cabeza. Así, mi reconstrucción personal dio un salto hacia la aventura empresarial, con temores, pero también con entusiasmo. Capítulo 11. Construyendo un nuevo hogar interior. Paralelamente, sentía la necesidad de afianzar mi vida doméstica. Después de la ruptura, me quedé un tiempo en el departamento que solíamos compartir, y eso me generaba cierta nostalgia. Al consolidar mi estabilidad financiera, aunque fuera todavía frágil, me mudé a un espacio propio, reducido, pero con identidad. Fue increíble redescubrir el placer de amoblar mi hogar según mis gustos, de crear un rincón para trabajar con una decoración que me inspirara, de contar con un refugio donde nadie me imponía reglas. Ese nuevo hogar se volvió una metáfora de mi interior, lo arreglaba con detalle, sin prisa, eligiendo objetos que tuvieran significado, pintando paredes con colores que me transmitían energía y paz. Cada vez que alguien me visitaba, podía sentir el cambio en su mirada, hay algo distinto en ti. Ese algo se palpaba en la atmósfera de mi nuevo apartamento, en mi sonrisa más sincera, en la forma en que afrontaba las conversaciones. Ya no era la persona que se escondía tras las cortinas, aterrada por el porvenir, sino alguien que empezaba a domar el caos que me arrebató la tranquilidad meses atrás. Capítulo 12. Primeros éxitos y reconocimientos. La agencia digital que formé con Daniel, pequeña, pero ambiciosa, cosechó sus primeros frutos. Conseguimos un par de clientes que valoraban nuestro enfoque creativo y la dedicación personalizada. Trabajamos con esmero para entregarles resultados sólidos, desde rediseño de marca hasta campañas en redes sociales. Cuando ellos empezaron a ver un incremento real en su visibilidad, nos recomendaron a sus contactos. Aquello marcó un antes y un después. Sentir que nuestras propuestas funcionaban y que la gente confiaba en mí como profesional me devolvió la autoestima perdida. Comencé a recibir correos o mensajes de agradecimiento, algo que nunca experimenté en mi anterior empleo. Estos reconocimientos me impulsaron a seguir formándome, a no caer en la complacencia. En paralelo, mi familia notó que, aunque no ganara una fortuna, al menos no recaía en la depresión, y era capaz de mantener mis cuentas al día. Lentamente, su discurso de consigue un trabajo fijo se fue aplacando.
Incluso, me preguntaban curiosidades sobre el marketing digital y cómo funcionaba el mundo emprendedor. Sentí que, de manera indirecta, mi proceso de reconstrucción empezaba a inspirar a otros cercanos a salir de sus propios miedos. Capítulo 13. El implacable recuerdo del pasado. Por muy bien que marcharan las cosas, hubo un momento en que el pasado se presentó de nuevo. Mi expareja me escribió, pidiendo hablar. Acepté con el corazón en vilo, pues muchas emociones seguían latentes. Nos encontramos y conversamos largamente. Ella quería saber cómo me iba, expresar su arrepentimiento por no haber comprendido mi crisis en su momento, y preguntarme si existía alguna posibilidad de reanudar la relación. Ese reencuentro me estremeció. Por un lado, guardaba recuerdos hermosos de nosotros, por otro, sabía que había cambiado profundamente, y mis prioridades ya no eran las mismas. Tras discutirlo con calma, entendimos que el ciclo juntos había sido valioso, pero irrepetible. Nos perdonamos mutuamente y cerramos esa puerta con madurez. Fue liberador, pero también doloroso. Las historias pasadas a veces reaparecen para probarnos, recordándonos la necesidad de soltar con amor lo que ya no encaja en nuestro presente. Esa experiencia reforzó mi convicción de que el verdadero cambio implica no solo celebrar los logros, sino también dejar atrás lo que no puede rescatarse. Sentí que, aunque la nostalgia golpeaba, al no ceder a la tentación de regresar a lo conocido, honraba mi compromiso con la nueva vida que estaba tejiendo día tras día. Capítulo 14. El compromiso con la ayuda a otros. Mi historia de resurgimiento empezó a trascender. Algunos amigos me invitaban a contar mi experiencia en pequeños foros o reuniones, enfocados en emprendedores en crisis. Me sorprendió descubrir que narrar mi proceso de derrumbe y reconstrucción suscitaba un gran interés. Ver a la gente hacer preguntas o encontrar paralelo con sus luchas personales me llevó a reflexionar, quizá mi experiencia podía ser un mensaje de esperanza. Me involucré en una asociación que impulsaba talleres de superación personal para desempleados. No es que me convirtiera en experto motivacional, pero al compartir consejos y empatizar con quienes vivían algo parecido a mi antigua situación, sentía que mi dolor se volvía útil. Ese voluntariado me inyectaba gratitud, dar consuelo u orientación a otros me recordaba lo afortunado que era por haber hallado un camino de salida. Con el tiempo, esos espacios se volvieron otra faceta de mi vida. En paralelo a mi negocio, dedicaba horas semanales a escuchar historias de quienes lo habían perdido todo y no sabían por dónde empezar. Les relataba cómo manejé la terapia, la búsqueda de un nuevo empleo, la reconciliación con mi familia. No daba recetas mágicas, pues no existen, pero la sinceridad de mi experiencia abría puertas en sus corazones. A mí, por mi parte, me hacía sentir que mi nueva versión no solo tenía objetivos profesionales, sino también un sentido de servicio a la comunidad. Capítulo 15. El verdadero renacer. Ahora, al mirar hacia atrás, me encuentro con la persona que, en una madrugada oscura, pensó que su vida se había terminado. Veo su angustia, su vergüenza, su rabia contra la realidad. Y reconozco que, en aquel momento, todo se derrumbó. Lo que no sabía era que, en esos escombros, habitaba la semilla de un renacer total. Mi vida actual no es una fantasía ideal, mantengo desafíos económicos, épocas de mucho trabajo, nostalgias que resurgen. Pero lo enfrento con otra actitud, me conozco mejor, me valoro, soy consciente de mis límites y ambiciones. Logré forjar un negocio mediano, una red de contactos que cree en mí, y unas relaciones familiares y sociales más honestas. La tristeza de antaño dio paso a un sentimiento de gratitud por cada paso recorrido. Cuando me preguntan cómo reconstruiste tu vida, respondo, con ayuda, disciplina, introspección y la valentía de creer que merecía algo diferente. Quizás sea un proceso sin final, pues la reconstrucción supone siempre la apertura a nuevos aprendizajes. Pero hoy afirmo, sin titubear, que la caída me empujó a descubrir mi fortaleza interna, y a comprender que, aunque todo parezca derrumbarse, siempre existe la opción de erigir una existencia más auténtica. Este último capítulo no es un adiós, sino un saludo a la siguiente fase, la de vivir en conciencia, sabiendo que cada crisis puede ser una oportunidad de crecer, si se elige levantarse y caminar hacia la luz que uno mismo puede encender. Epílogo, la fuerza de alzarse entre escombros. Cuando todo se derrumbó, así reconstruí mi vida, resume el trayecto de un corazón que creía haberlo perdido todo, y encontró en los escombros una ocasión de renacimiento. No hay fórmulas secretas ni atajos exentos de dolor, hay decisiones diarias, alianzas con personas que extienden la mano,
confrontación con heridas familiares y un trabajo constante de autoconciencia. Quien lea este relato puede sentirse identificado con los temores y la derrota inicial, pero también con la posibilidad de transformarse. Las ruinas no son un destino final, sino un estado temporal que, bien aprovechado, brinda la oportunidad de elegir qué cimientos quedan y cuáles se sustituyen. Siempre habrá retos, pero al final, la reconstrucción se levanta sobre la valentía de saberse vulnerable, y aún así, avanzar. Hoy, cada mañana, el protagonista de esta historia respira hondo y recuerda el instante en que todo pareció hundirse. Y sonríe, porque de ese colapso surgió la mejor versión de sí mismo, la que entendió que la vida vale más cuando se vive con autenticidad, aprendizaje y la convicción de que no existe caída de la que no se pueda erguir un nuevo ser.